Mi cuñada me confiesa que mi esposa me engaña y descubro que es con mi primo. Nunca pensé que mi matrimonio terminaría de una manera tan humillante y dolorosa. Durante 5 años creí que mi esposa y yo éramos el ejemplo perfecto de una pareja estable, pero hace un par de meses todo cambió con una confesión inesperada que destruyó no solo nuestra relación, sino también mi confianza en las personas que más quería. Todo comenzó cuando Ana, mi cuñada, me pidió que nos viéramos en privado. Ana y yo nunca habíamos sido especialmente cercanos. Ella era más joven y solía mantenerme al margen de los dramas familiares, así que su llamada me tomó por sorpresa. La encontré en una cafetería cercana y desde el principio noté que estaba nerviosa. Apenas podía mirarme a los ojos. Todo comenzó hace unas semanas, después de una cena familiar a la que no pude asistir. Había estado lidiando con una gripe bastante fuerte y aunque mi esposa insistió en quedarse conmigo, le dije que no era necesario. Era el cumpleaños de mi madre y sabía cuánto valoraba pasar tiempo con mi familia, ya que ella no tenía relación con su padre y su madre había fallecido hace varios años. No tenía hermanos, así que amaba pasar tiempo con mi familia. No te preocupes por mí, estaré bien, le dije mientras me arropaba en el sofá. Solo asegúrate de disfrutar. Ella sonrió, me dio un beso en la frente y prometió no tardarse demasiado. Esa noche me quedé en casa viendo series, tomando medicamentos y descansando. Cuando regresó cerca de las 11 de la noche, parecía relajada y feliz. Se sentó junto a mí, me acarició el cabello y me contó cómo había ido la cena. Lo de siempre, dijo mientras se quitaba los zapatos. Tus tíos discutiendo sobre política, tu primo Carlos haciendo de payaso y mamá insistiendo en que comiéramos más pastel. Me hubiera gustado que estuvieras ahí. Le creí sin dudar, nunca había tenido motivos para sospechar de ella, pero unos días después Ana, mi cuñada, me pidió que nos viéramos en privado. Su mensaje era directo y algo alarmante. Necesito hablar contigo, es importante. Nos encontramos en una cafetería y desde el momento en que me vio supe que algo andaba mal. Ana estaba nerviosa, movía las manos constantemente y apenas podía mirarme a los ojos. ¿Está todo bien?, pregunté preocupado. Ella suspiró profundamente y me miró con seriedad. Esto no es fácil para mí, pero siento que tengo que decírtelo. No puedo callarme más. ¿Qué pasa?, insistí con el corazón acelerado. Es sobre tu esposa. Creo que te está engañando. La frase me golpeó como un balde de agua fría. La miré esperando que fuera una especie de malentendido o una broma de mal gusto, pero Ana estaba seria. ¿De qué estás hablando?, pregunté intentando mantener la calma. Ana respiró hondo antes de empezar a contarme lo que había sucedido en la cena familiar. Al principio todo parecía normal. La familia estaba reunida, charlando, riendo y disfrutando de la comida, pero pronto algo comenzó a llamarle la atención. La forma en que mi esposa y Carlos interactuaban era raro, dijo Ana. Siempre han sido cercanos, pero esa noche estaban demasiado atentos el uno al otro. Según Ana, intercambiaban miradas constantes, como si compartieran un secreto. Cada vez que alguien hacía un comentario gracioso, se miraban antes de reír. Si uno se levantaba para algo, el otro encontraba una excusa para seguirlo. En un momento, mi esposa se ofreció a ayudar a servir el postre en la cocina, y Carlos fue el primero en ofrecerse a acompañarla, aunque había otros familiares más cercanos que podían haberlo hecho. Desaparecieron por unos 15 minutos, me dijo Ana. Nadie más lo notó porque estábamos distraídos, pero yo fui a buscar un cuchillo para cortar el pastel y los vi. Estaban muy juntos, demasiado cerca. Sin embargo, lo que realmente confirmó sus sospechas ocurrió más tarde esa noche. Después de que la mayoría de los invitados se había ido, Ana salió al patio trasero para tomar un poco de aire. Fue entonces cuando los vio juntos. Mi esposa y Carlos estaban en un rincón oscuro del jardín, lejos de las luces principales y de los ojos de la familia. Ella tenía la mano en su brazo y él estaba inclinado hacia ella. Luego se abrazaron, pero no era un abrazo normal, era íntimo, como si estuvieran solos en el mundo. Ana retrocedió antes de que la notaran y volvió adentro, tratando de actuar con normalidad. Pasó días pensando en lo que había visto, dudando si debía decírmelo o no. Finalmente decidió que tenía que hablar conmigo. No quiero meterme en tu relación, pero no puedo quedarme callada sabiendo esto, dijo mirándome con ojos llenos de culpa. Mereces saber la verdad. Cuando terminó de contarme todo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi mente estaba en caos. ¿Cómo era posible? Carlos era más que un primo. Era como un hermano mayor para mí. Mi esposa y yo siempre habíamos tenido una relación basada en la confianza, o eso creía. Esa noche, cuando volví a casa, no pude mirarla de la misma manera. Fingí que todo estaba bien mientras trataba de procesar lo que Ana me había dicho. Las semanas siguientes fueron un infierno emocional. Comencé a prestar atención a todos los pequeños detalles, las veces que salía con amigas, los mensajes de Carlos en su teléfono que antes parecían inofensivos, y su comportamiento cuando hablaba de él. Una tarde cualquiera, mientras yo trabajaba desde casa, mi primo Carlos, a quien llamaré Pablo para esta historia, pasó por la casa para recoger algo que se había olvidado. Había estado en una reunión familiar reciente
y aparentemente dejó su chaqueta en el perchero. Toqué la puerta cuando llegó y lo saludé como siempre. Pablo, con su actitud relajada y ese humor que siempre parecía atraer a todos, me sonrió y dijo: espero no interrumpir, primo, solo vengo por mi chaqueta. ¿Dónde está? Lo guié al perchero en la entrada, pero mientras hablábamos, mi esposa apareció desde la cocina con una taza de café en la mano. Su rostro se iluminó al verlo. Mira quién vino, dijo ella sonriendo ampliamente. Ya me extrañabas, respondió Pablo con un tono bromista mientras se inclinaba ligeramente para darle un abrazo rápido. La escena me pareció normal al principio, pero algo me hizo sentir incómodo. Había una complicidad en sus miradas, una especie de chispazo silencioso que no supe descifrar en ese momento. La forma en que sonrieron y compartieron una breve carcajada, como si estuvieran recordando algo que solo ellos entendían, me dejó intranquilo. Mientras buscábamos la chaqueta, noté que Pablo hacía pequeños comentarios que parecían más personales de lo que deberían. Por ejemplo, cuando mi esposa le ofreció algo de café, él bromeó: claro, ¿qué clase de anfitriona sería si no ofrecieras el mejor café? Aunque nada supera el que me diste aquella noche. Ella rió suavemente y dijo: ay, cállate, no hagas que piense mal, eso me dejó perplejo. ¿Qué noche? ¿Por qué había un tono tan casual, casi íntimo, en esa conversación? No dije nada en ese momento, pero mi incomodidad creció cuando Pablo añadió con una sonrisa: bueno, tú sabes que soy fan de tus habilidades. Mi esposa desvió la mirada rápidamente y cambió de tema. Parecía incómoda, como si hubiera notado mi expresión. Cuando Pablo finalmente encontró su chaqueta y se despidió, ella volvió a la cocina para seguir con lo que estaba haciendo. Yo, tratando de no sonar paranoico, le pregunté: ¿de qué hablaba Pablo? ¿Qué noche fue esa? Ella se giró hacia mí, un poco sorprendida por mi pregunta, pero rápidamente adoptó un tono tranquilo y casual. Ah, nada, amor, fue la noche de la reunión familiar, cuando tú estabas enfermo. Nos quedamos hasta tarde y yo terminé preparando café porque tu primo no quería irse. ¿Y qué es eso de que eres una gran anfitriona?, pregunté cruzándome de brazos. Ella rió nerviosamente. Ay, no lo tomes así, es Pablo. Siempre bromea con esas cosas. Lo que pasa es que esa noche todos estábamos hablando y haciendo chistes. Debió salir algo de ahí. Intenté dejarlo pasar, pero la sensación de que había algo fuera de lugar no se fue. La forma en que hablaron, esas miradas que parecían contener más de lo que decían, y su risa nerviosa me dejaron con una espina clavada en el pecho. Esa tarde, después de que mi esposa salió a hacer unas compras, llamé a Ana, mi cuñada, y le pregunté directamente: ¿notaste algo raro entre Pablo y mi esposa la noche de la reunión? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que Ana respondiera con un tono cauto: ¿por qué preguntas eso? Porque creo que hay algo que no me están diciendo. Ana respiró hondo y, aunque no lo admitió en ese momento, sentí que sabía más de lo que estaba dispuesta a compartir. Esa tarde fue el comienzo de la avalancha de dudas y sospechas que finalmente destaparía todo. La incertidumbre se había convertido en un peso constante en mi pecho. Desde aquella tarde en que Pablo pasó por casa, todo lo que alguna vez vi como normal empezó a parecer sospechoso. Las palabras de Ana seguían resonando en mi cabeza. No puedo quedarme callada, pero lo que hagas con esta información depende de ti. Cuando mi esposa anunció que saldría con sus amigas del trabajo, algo dentro de mí se activó. Esa noche, mientras ella se arreglaba, me quedé observándola desde el umbral de la puerta de nuestra habitación. Se veía hermosa, más de lo habitual, con un maquillaje que parecía demasiado elaborado para una simple cena con amigas. ¿A qué hora vas a volver?, pregunté, fingiendo despreocupación. No muy tarde, ya sabes cómo son estas cosas. Probablemente estaremos charlando hasta que nos aburramos, respondió sin siquiera mirarme mientras se acomodaba el cabello frente al espejo. Esperé a que se fuera. La vi subirse al auto desde la ventana del salón y acelerar hacia lo que me dijo era su lugar de encuentro con las amigas. Pero en mi mente algo no cuadraba. No podía ignorar la corazonada. Me puse una chaqueta, tomé las llaves del auto y la seguí, manteniendo una distancia prudente. El camino que tomó no conducía al restaurante que solía mencionar. En cambio, salió de la ciudad, tomando una carretera secundaria. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Finalmente, dobló hacia el estacionamiento de un motel discreto, uno de esos lugares que intentan pasar desapercibidos. Me detuve lejos, apagando las luces del auto para no ser visto. Desde mi posición vi cómo ella bajaba del auto. Entonces apareció Pablo. Estaba apoyado contra su vehículo, esperándola. Cuando se vieron, caminaron hacia el otro, como si no existiera nadie más en el mundo. No dudaron ni un segundo en abrazarse y luego en besarse. Un beso que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Era un dolor físico, un vacío que se expandía y me dejaba sin aliento. Me quedé congelado, incapaz de moverme mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Había sospechado, pero verlo con mis propios ojos era devastador. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y saqué varias fotos. No quería hacerlo, pero sabía que necesitaba pruebas para confrontarla, pruebas para que no pudiera negarlo. Mientras los observaba, noté cómo reían entre ellos, cómo Pablo tocaba su rostro con ternura y cómo ella le devolvía la sonrisa con una mirada que alguna vez fue mía. Esperé a que entraran al motel antes de irme. Conduje de regreso a casa en silencio, las manos apretadas al volante, mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿En qué momento dejamos de ser nosotros para que ella buscara
algo fuera. ¿Por qué con Pablo? De todas las personas. Cuando llegó a casa esa noche, intenté actuar con normalidad, aunque cada segundo era un suplicio. Se sentó en el sofá junto a mí y me besó en la mejilla, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu noche?, pregunté, estudiando cada palabra y gesto. Bien, divertida. Ya sabes cómo son las chicas, hablando de todo y nada, respondió con una sonrisa tranquila. No le respondí, solo la observé. Había algo en ella, una calma casi inquietante, como si nada de lo que había hecho le pesara. Al día siguiente, mientras desayunábamos, decidí confrontarla. Puse las fotos sobre la mesa sin decir una palabra. Ella las miró y su rostro se congeló. Primero fue sorpresa, luego pánico, y finalmente una mezcla de vergüenza y lágrimas. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz rota pero firme. Ella negó con la cabeza, como si quisiera convencerme de que no era real. No, no es lo que parece. No me mientas, le interrumpí, conteniendo la rabia que hervía dentro de mí. Te vi, los vi. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Su fachada se desmoronó, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras intentaba hablar. No quería que te enteraras así, no quería que te lastimaras. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, grité, golpeando la mesa con el puño. Ella se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar. Entre lágrimas confesó todo. Me dijo que había empezado meses atrás, después de aquella reunión familiar a la que no pude asistir. Según ella, no buscaba nada, pero las cosas simplemente pasaron. Me habló de cómo Pablo la hacía sentir especial, cómo la escuchaba cuando yo estaba demasiado ocupado. ¿Y pensaste que eso justificaba traicionarme? ¿Justificaba destrozar nuestra familia?, pregunté con la voz cargada de dolor. Ella no tuvo respuesta, solo me miró, derrotada, mientras yo sentía como todo el amor que alguna vez tuve por ella se desmoronaba. Ese día marcó el fin de nuestro matrimonio. Pedí el divorcio y corté todo contacto con ambos. Ana, mi cuñada, se convirtió en mi mayor apoyo durante este proceso, pero la traición de las dos personas en las que más confiaba dejó una herida que aún no sé si algún día sanará. Actualización: mi cuñada viene muy seguido a mi hogar. Después de que mi matrimonio se desmoronó, las cosas se volvieron bastante solitarias. Pasé semanas tratando de ordenar mis pensamientos y seguir adelante, aunque no fue fácil. Mis padres estaban lejos, mi círculo de amigos era reducido y mi hermano, el esposo de Ana, parecía mantenerse al margen de la situación. Por eso me resultó extraño que fuera Ana quien empezó a venir constantemente a mi casa. Todo comenzó con pequeños gestos. Una tarde, un par de semanas después de que firmamos los papeles del divorcio, Ana apareció en la puerta con un recipiente lleno de comida casera. Pensé que te vendría bien algo para cenar. Sé que estas cosas son difíciles, dijo sonriendo con una calidez que me desarmó. Era cierto que no estaba comiendo bien y agradecí el gesto. Ana siempre había sido cercana, no solo porque era mi cuñada, sino porque crecimos en la misma calle. De niños jugábamos juntos casi todos los días, y aunque hubo un momento en nuestra infancia en que fuimos novios, si es que a los 11 años eso cuenta como algo serio. Con el tiempo, nuestra relación se transformó en una amistad genuina. Cuando ella comenzó a salir con mi hermano años después, no me sorprendió. Siempre pensé que hacían una buena pareja. Sin embargo, lo que me desconcertó fue la frecuencia con la que empezó a visitarme. No eran visitas casuales, siempre venía con una excusa, ya sea para traerme comida, revisar cómo estaba o simplemente hacerme compañía. Era amable, sí, pero había algo en su actitud que no terminaba de encajar. Una tarde, mientras preparábamos un café en la cocina, decidí preguntar: ¿y qué dice mi hermano de que vengas tanto por aquí? Ella se quedó callada un momento, mirando el café mientras removía con una cuchara. Luego levantó la vista y me sonrió. Sabe que estoy preocupada por ti, me entiende, pero ya sabes cómo es. No es tan bueno para estas cosas emocionales. Eso tenía sentido en parte, pero aún así me resultaba extraño que mi propio hermano no hubiera venido ni una sola vez. Era como si delegara toda la responsabilidad en ella. A medida que pasaban las semanas, noté pequeños detalles en su comportamiento. Por ejemplo, siempre encontraba una excusa para quedarse más tiempo del necesario. A veces llegaba por la tarde y terminábamos viendo una película o hablando hasta la noche. Aunque trataba de ser amigable y agradecido, no podía evitar sentirme incómodo. Había algo en su actitud que no cuadraba. Una vez, mientras estábamos sentados en el sofá, me hizo un comentario que me dejó pensando. ¿Recuerdas cuando jugábamos en la calle y siempre peleábamos por quién era mejor en los videojuegos?, preguntó riendo suavemente. Claro que sí. Creo que aún tengo las marcas de guerra de esas peleas, respondí tratando de aligerar el ambiente. Ella me miró, pero su sonrisa se desvaneció ligeramente. A veces pienso que si las cosas hubieran sido diferentes, tú y yo habríamos sido, no sé, felices juntos. Me congelé. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo un comentario nostálgico o algo más? Sentí como la incomodidad crecía en mí, pero intenté desviar la conversación hacia otro tema. Desde entonces no he podido dejar de pensar en su comportamiento. ¿Por qué era ella la única que estaba ahí para consolarme? ¿Por qué no venía mi hermano, su esposo? ¿Acaso él estaba enterado de todas estas visitas? Cada vez que Ana tocaba la puerta con una nueva excusa para verme, una parte de mí se preguntaba si había algo más detrás de sus acciones. Aunque no quiero pensar mal, no puedo ignorar la posibilidad de que esta situación sea más complicada de lo que parece.
Actualización. Mis sentimientos hacia Ana me están confundiendo. Hola a todos, soy yo otra vez. Muchas gracias por los comentarios en mi publicación anterior. Han sido de gran ayuda para organizar mis pensamientos en este caos. Quiero compartir algo que me tiene intranquilo desde hace un tiempo, relacionado con Ana, mi cuñada. Desde que todo explotó con mi ex esposa y Pablo, Ana ha estado muy presente en mi vida. Al principio pensé que simplemente estaba siendo solidaria. Después de todo, siempre tuvimos una relación cercana. Crecimos en la misma calle, jugábamos juntos de niños y aunque hubo una época en que tuvimos una especie de romance infantil, esas cosas quedaron en el pasado cuando ella empezó a salir con mi hermano. Pero últimamente no puedo dejar de sentir que algo ha cambiado. Ana ha estado viniendo a verme casi todos los días. Me trae comida, se queda a charlar y hace lo posible por animarme. Estoy agradecido, claro, pero no puedo evitar sentirme confundido. Una vez le pregunté si mi hermano sabía que venía tanto y aunque me dijo que sí, no puedo evitar pensar que algo no cuadra. Mi hermano no ha venido ni una sola vez desde que todo esto pasó. Es como si no quisiera involucrarse o como si hubiera delegado toda la responsabilidad en Ana y eso, sinceramente, me duele un poco. El otro día, mientras veíamos una película, Ana hizo un comentario que no he podido sacar de mi cabeza. A veces pienso que si las cosas hubieran sido diferentes, tú y yo habríamos sido felices juntos. Lo dijo de forma casual, como si estuviera recordando algo del pasado, pero la forma en que lo dijo, el tono de su voz, me dejó helado. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Era solo nostalgia o estaba insinuando algo más? Desde entonces he estado cuestionando mis propios sentimientos. No voy a mentir, siempre he pensado que Ana es una mujer increíble, es amable, cariñosa y siempre ha sido un apoyo para mí, incluso antes de que todo esto pasara, pero también es la esposa de mi hermano y aunque nuestra relación siempre fue de amistad, ahora me siento confundido. Cuando está cerca, siento una mezcla de emociones. Por un lado, estoy agradecido por su apoyo. Por otro, no puedo ignorar que algo en su actitud me incomoda. Se queda más tiempo del necesario. Hace comentarios que me hacen cuestionar sus intenciones. Y a veces siento que sus miradas duran un poco más de lo normal. También me pregunto si mi hermano está al tanto de todo esto. No puedo imaginar que él se sienta cómodo sabiendo que su esposa pasa tanto tiempo conmigo, especialmente después de todo lo que ha pasado con nuestra familia. La verdad no sé qué pensar. Por un lado, me siento culpable por siquiera considerar la posibilidad de que Ana tenga sentimientos hacia mí. Por otro, no puedo negar que he empezado a pensar más en ella últimamente y eso me asusta. No quiero dañar mi relación con mi hermano y tampoco quiero complicar más las cosas de lo que ya están. ¿Qué opinan ustedes? Estoy leyendo demasiado en sus acciones. ¿Debería hablar con ella directamente o con mi hermano? Estoy perdido y no quiero tomar una decisión que pueda empeorar las cosas.